Capítulo 20. Mordiéndose la lengua. Sentir amor a los hermanos y a nuestros prójimos que me fue impartido por las enseñanzas del Señor Jesús me hacía estar en abierta oposición con los ataques furibundos y rabiosos lanzados por los testigos de Jehová en sus publicaciones de la Torre del Vigía contra la religión y contra el clero de protestantes y católicos. Yo estaba confuso. Tales ataques dirigidos violentamente contra ellos y contra todos, menos contra sí mismos, me movieron a parar mientras, observando lo que pasaba entre bastidores, descubrí luego que nosotros hacíamos las mismas cosas por las cuales condenábamos a los enemigos, aunque lo hacíamos solapadamente, mientras que a voz en cuello asediábamos a ellos, en los libros, profecía, enemigos, religión, el gobierno y riquezas, por no mencionar sino los más escandalosos. La sabia exhortación de Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 18 al 20 era completamente sin valor para nosotros. La religión del diablo. En el tercer capítulo de Enemigos se hace burla de la religión declarando que es el instrumento de que se vale Satanás para traer deshonor a Dios. La organización del diablo se simboliza por una mujer impura llamada Babilonia y de ella procede la cristiandad. Citan Revelaciones capítulo 17 versículo 5 y otros pasajes y con palabras fingidas aplican el todo al cristianismo. Las religiones, según ellos, son malvadas y hasta los mismos asesinos al ser ejecutados suelen amparar en la religión para salvar sus almas, aunque eso de nada les vale. La religión es del diablo y el diablo es homicida. Juan capítulo 8 versículo 44. Así pues, declaran los testigos, no puede haber religión cristiana porque sería contrasentido llamarla así, puesto que es cosa del diablo. A mayor abundamiento, toda religión es un fraude, y en el libro Religión lanzan epítetos violentísimos contra ella y contra todos los que abrigan en su corazón algún sentimiento religioso. Confieso que a mí me parecía todo muy bien y estaba de acuerdo en lanzar esos ataques porque me tenían como hipnotizado y no podía pensar ni discurrir por mí mismo. Esos católicos. En el libro Enemigos hay un capítulo titulado Raqueteros, donde se vapula sin misericordia a los romanistas. Llegué a darme cuenta de que al censurar a ellos y echarles en cara sus defectos, condenando con rigor su jerarquía, nos estábamos censurando y condenando a nosotros mismos. Nuestras prácticas eran iguales y no peores que las de ellos. Era el caso del comal que le dice a la olla que tiznada estás. Véase el paralelo. Los católicos asustan al pueblo con el purgatorio y nosotros con el Armagedón. Acusamos a los católicos de ser una organización y nosotros lo somos lo mismo, pero a la de ellos la llamamos la organización del diablo y a la nuestra es la organización de Dios. Los católicos son nada más que la religión del dinero porque todo lo venden y de todo ganan para henchir sus arcas. Los testigos de Jehová hacen lo mismo y sacan millones de dólares de su comercio. Esto era demasiado para mí. Al leer esas acusaciones contra los enemigos, vi con claridad meridiana que nos delatábamos nosotros mismos, esos protestantes. El ataque contra el protestantismo era más virulento todavía. En el libro Liberación declaran que es la simiente de la gran ramera. En religión dicen que el protestantismo sigue una sabiduría diabólica y que tiene más corrupción que el mismo catolicismo. Vindicación, página 309, edición inglesa. Para muestra de esos ataques damos enseguida un párrafo del libro de Filisteos. Conforme a las escrituras, la destrucción de los religiosos tendrá lugar en el comienzo de la batalla del Armagedón. Esa destrucción abarcará primero a toda la jerarquía romanista. El cristianismo surgió al principio como iglesia de Roma y de ella se formó la jerarquía. A esa organización se le da en las escrituras el feo nombre de la vieja ramera. Hubo un tiempo en que existió el protestantismo que se opuso a los católicos, pero desde la guerra del 1914 se unió totalmente a la organización católica y juntas son la gran ramera. Todos estos criminales, enemigos de Dios, levantaron la Liga de las Naciones para sustituir con ella el reino de Dios. Todo el empeño de ellos ha sido de apartar a las gentes de Jehová y de su rey, pretendiendo servir a Dios. Son del diablo, según se describe en Revelaciones capítulo 17, versículos 16 y 17. Véase el segundo tomo de Luz y el libro Preservación.
Convendrán mis lectores en que me asiste la razón para desenmascarar a la sociedad de la Torre del Vigía. Ya sabéis cómo fui llenado de abusos y maltrato en mis 30 años de esclavitud. Fueron esos hombres para mí mis carceleros de los cuales me escapé. Así todo, no me atrevería a lanzar juicios contra ellos como ellos lo hacen contra sus enemigos. Me daría miedo desafiar la ira de Dios y atraerla sobre mí por juzgar a los demás. Ni hablo por venganza, pero escribo estas páginas de mi esclavitud pidiéndole al Señor que abra los ojos de los que eran mis hermanos y que Él se digne usar esta historia para advertir a otros a fin de que no caigan en el atolladero de la Torre del Vigía. Podría citar numerosos pasajes, párrafos de escritos violentos, insinuaciones y declaraciones llenas de nuestros escritas por los miembros de la clase de siervos fieles y prudentes, pero no debo cansar al lector con una extensa colección de acusaciones e invectivas. Podéis leer en sus libros cómo llaman a los clérigos sanguinarios y los acusan de hacer mentiroso a Dios. Son voceros del diablo y ladrones, del libro Profecía. Cuando leo una y otra vez esas acusaciones e insultos y observo que los pastores no contestaron bajeza por bajeza, me convenzo que ese sostenido ataque de ellos no tenía otro objeto que el de criar en el ánimo de los testigos de Jehová odio acérrimo. En vez de amor, por eso son capaces de aborrecer a los que no piensan como ellos, pero jamás se ven en ellos el fruto del Espíritu. El amor de Dios y de Cristo y de los apóstoles y del cristianismo verdadero no puede expresarse en la fría atmósfera de vender libritos, contar con las horas y cubrir la cuota impuesta por los jefes. El amor obra por el corazón y la mente del individuo. El mismísimo Amán, a consecuencia de las campañas que llevaron con febril empeño los testigos de Jehová en Nueva Jersey, y los cuales ya hemos narrado, se les negó el uso de la radio. Se enredaron ellos mismos en 1000 dificultades y para salir de ellas dijeron que los líderes de las sectas protestantes no querían que la gente oyese la verdad. El clero era otro Amán, el enemigo de los judíos que se menciona en el libro de Esther. Es una cosa inexplicable que si, según ellos, el clero protestante es tan poderoso, nada ha hecho para deshacer de un todo a los testigos. Temed a Dios, honrad al Rey. La religión de Jesús siempre ha mostrado profunda estimación y respeto hacia la ley y el orden. Amar a Dios y amar a nuestra nación forman una parte esencial de nuestra vida como cristianos. Nuestra alianza a Dios es lo primero. Pero recordad que Cristo lloró sobre Jerusalén y ponderó a su muerte, pero no la condenó al Armagedón con un gesto de rencor o de venganza. La Biblia enseña que toda alma se someta a los potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Romanos capítulo 13, versículo 1. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17 leemos: Temed a Dios, honrad al Rey. Los testigos de Jehová rehúsan esa doctrina y declaran que todos los gobiernos son del diablo. Se aclara el misterio. Cuando vi con mis propios ojos tantos ataques y tan repetidas insolencias en todos los libritos de la Torre del Vigía, Dios me hizo ver que esos eran los temas favoritos de ellos para pervertir la mente de los pobres testigos de Jehová. No instrucción piadosa, no sabias enseñanzas, sino ataques virulentos, burlas despiadadas y nada más. De eso se alimentan los testigos y viven así envenenados contra los que no piensan como ellos y huyen de ellos como del mismo Satanás. Doy gracias a Dios que pude descubrir esto y se me cayeron las escamas de los ojos al reflexionar sobre estas cosas. Vi en su entera labor la enormidad de la esclavitud en que me había metido, pero verla y salirse de ella son cosas muy distintas. Pero os mostraré en el siguiente capítulo lo que tuve que hacer para salvarme.